Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga a esta nueva sección de La Última Banca, que hemos titulado Estudios Bíblicos, La Última Banca. Como le habíamos anunciado, nuestra intención con esta sección es tratar de ir en apoyo a las escuelas dominicales de la iglesia donde nos congregamos y que creemos que es el público objetivo mayoritario del podcast. Por eso decidimos entrar en este nuevo proyecto donde vamos a ir siguiendo eh, los libros que se estudian en la escuela dominical de la Iglesia Evangélica Pentecostal, pero con el objetivo de ser un apoyo para los hermanos. Estas son cápsulas que pretenden ser no muy extensas, siempre decimos esto y nos demoramos más de la cuenta, pero ojalá no pasar de la media hora como máximo. Em, y vamos a desarrollar en ellas temas generales. Este primer em, episodio de Estudios Bíblicos en la Última Banca se enfocará en lo que es la introducción al libro de Números. Un próximo veremos el capítulo 1 completo, después el capítulo 2 y así. Son estudios mucho más generales, no pretendemos ir al detalle, por lo menos cuando comencemos a estudiar los capítulos. Me tomo un tiempo para presentar la sección y dar todas estas explicaciones para que después sea más sencillo seguir la lógica de esta sección. Comenzaré, como les digo, el día de hoy con el libro de Números, eh, la introducción, y me basaré principalmente en el comentario de el doctor Bob Woodley. Doctor Bob Woodley es el comentario que encontré más interesante. Revisé cerca de 5 comentarios bíblicos y creo que este fue el que más me interesó. Si alguien conoce un comentario bíblico mucho mejor para el libro de Números, me lo puede dejar después en los comentarios y lo estaré revisando ya cuando comience a ver los capítulos. Así que, sin alargar más la introducción, voy a compartirle. Esta presentación será principalmente de apuntes, una presentación en PowerPoint, donde iré comentando algunos apuntes que tomé del libro del doctor Bob Woodley. Así que comencemos. Voy a compartir pantalla. Me voy a colocar en una esquina de la presentación y vamos a comenzar a desarrollar este libro de Números, el cuarto libro de Moisés. Bueno, vamos primero con el título. El título del libro de Números deriva tanto de la Septuaginta como de la Vulgata. En la Septuaginta es llamado Aritomi o no sé, disculpen, Aritmoi, que significa números, y en la Vulgata se le llama Numeri. También de dicho nombre deriva el nombre en español números. Recordemos que estas dos versiones fueron em, una de las más importantes de las traducciones bíblicas. La Septuaginta o la versión de los 70 es una traducción principalmente del Antiguo Testamento, y fue la traducción que utilizaron los escritores, principalmente la traducción que utilizaron los escritores del Nuevo Testamento, de ahí su importancia. Y la Vulgata fue escrita, fue traducida aproximadamente en el siglo IV después de Cristo, y fue la versión reinante en el cristianismo occidental, así como la lengua que gobernaba el mundo occidental era el latín. La lengua que gobernaba el mundo oriental en el tiempo de, de la separación del imperio era el griego, así que estas dos versiones son de bastante importancia. Y dice que su nombre deriva especialmente de los dos censos que ocurren en el capítulo 1 y el censo que ocurre también en el capítulo 26. El primer censo era parte de la organización del pueblo de Israel después del repentino y dramático éxodo desde la tierra de Egipto, y el otro eh, era con el fin de prepararlos para el viaje hacia la tierra prometida. Pero estas numeraciones o estos censos son solamente una parte del libro. El título en hebreo, creo que hay por lo menos dos títulos de este libro.
es Midbar, que significa literalmente en el desierto, y que describe básicamente el escenario donde el libro se desarrolla. Creo que también tiene otro nombre que en ese caso, en hebreo también, que utiliza la primera palabra que aparece en el libro. Y eso es bastante común. Por ejemplo, el libro de Génesis en hebreo se llama Bereshit, porque el libro de Génesis comienza diciendo Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó. Seguimos. La canonización. Este libro, el libro de Números, es parte de la primera sección del canon hebreo, conocido como la Torá, o las enseñanzas, o la ley. Y en la Septuaginta, a toda esta sección se le conoce como el Pentateuco o los cinco rollos, que es la forma como nosotros también la conocemos en español. En ocasiones se le llama también los cinco libros de Moisés y incluye un relato continuo de Moisés desde la creación en el Génesis hasta la vida de Moisés. O sea, eso abarca de Génesis a Deuteronomio. El género de este es un libro similar a Éxodo, es una combinación de narrativa, histórica y legislación, así también como oráculos poéticos antiguos, como el de Balaam que aparece en los capítulos 23 y 24. La autoría. La autoría, esta sección que voy a desarrollar ahora, aplica tanto para el libro de Números como también para todo el Pentateuco o para toda la Torá, los primeros 5 libros. La Biblia en sí no menciona al autor del Pentateuco, como sucede en muchos libros del Antiguo Testamento. Génesis no tiene una sección donde él se describe, donde el que escribe se incluye como yo, como pasa, por ejemplo, con el libro de Esdras o con el libro de Nehemías. Ni tampoco secciones de nosotros, como pasa en el libro de los Hechos, que es un relato de Lucas sobre los viajes de Pablo, en gran parte del libro de los Hechos. Por eso Lucas se incluye en el relato, porque es el cronista de Pablo, básicamente. Entonces, ¿a quién le dan la autoría la tradición judía? Los antiguos escritos judíos dicen que Moisés fue el escritor del libro, y esto lo vemos, por ejemplo, en Ben Shirá, que es el autor de Eclesiástico, o Sabiduría de Ben Shirá, me parece que se llama, que es un libro deuterocanónico que está en las Biblias católicas. Y este libro fue escrito aproximadamente en el 185 a.C. Una parte del Talmud, eh, el Baba Batra 14b, también da la autoría a Moisés. Filo de Alejandría, un filósofo judío, que vivió aproximadamente en la época de Jesús, entre el 20 a.C. y el 42 después de Cristo, también le da la autoría a Moisés, y Flavio Josefo, el famoso historiador de las guerras judías que relatan la destrucción del segundo templo por el emperador Vespasiano y por su hijo Tito. Él también le da la autoría a Moisés. Los autores del Antiguo Testamento también le atribuyen a Moisés estos primeros 5 libros. Y aquí colocamos referencias como en Josué, en Segunda de Reyes, en Esdras, en Nehemías, en Crónicas, Daniel y también Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Aquí quien quiera revisar estas referencias obviamente puede pausar el video y revisarla con calma. La tradición cristiana también le atribuye la autoría de la Torá a Moisés, partiendo por Jesús, prácticamente en todos los evangelios, Jesús le atribuye, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la autoría de la Torá a Moisés. Y nuevamente pueden pausar el video y revisar las referencias. Y otros autores también del Nuevo Testamento le atribuyen la autoría de la Torá a Moisés, incluyendo a Pablo, a Juan, eh, a Lucas, nuevamente. La mayoría de los padres de la iglesia primitiva, o de la época de la patrística, abarca aproximadamente los primeros 4 siglos, 4 o 5 siglos de la iglesia, también aceptaron la autoría de Moisés para el Pentateuco, incluyendo obviamente el libro de Números. Números también provee varios ejemplos de obvias adiciones editoriales, posiblemente de Josué o de Samuel, y aquí da una serie de ejemplos
en Números 12, 13, bueno, como les digo, revisen esas referencias y verán a qué se refiere, pero generalmente este tipo de adiciones son descripciones más tardías. Por ejemplo, me parece que en el Génesis, cuando, un ejemplo de estas adiciones, en el Génesis cuando Abraham va a liberar a Lot, me parece, que dice en ese pasaje que los persiguieron hasta Dan, que Dan creo que era la parte norte del territorio de Israel. Y obviamente esa región le perteneció a Dan, a la tribu de Dan, cerca de 400 años después del relato o 400 o 500 años después del relato que hace Moisés de esa persecución de Abraham. Entonces hay muchos detalles de este estilo que son adiciones que se entienden que son adiciones posteriores y que porque incluyen datos históricos que no cuadran con el tiempo en el que fue escrito el libro de Números. Así que eso no tiene que dar lugar a la escandalización ni nada por el estilo, sino que son simplemente adiciones para contextualizar al lector de aquellos tiempos. Y Números también incluye dos producciones literarias no israelitas, que son el poema sarcástico Amorreo, en Números 21, del 27 al 30, y también los diálogos entre Balaam, el profeta, y Balac, rey de Moab, en los capítulos 23 y 24 del libro de Números. La fecha de su escritura, esta parte es bien interesante. Tanto el capítulo 1 como el capítulo 10, y me parece que también el capítulo 9 del libro de Números, sugieren que eh, esto que se escribe ocurrió en el mes segundo del segundo año después del Éxodo. Y después de esta fecha hubo un periodo de peregrinación por el desierto que duró 38 años. El tiempo del Éxodo no se conoce con certeza, pero puede eh, estimarse entre los años 1445 a.C. y el 1290 a.C. Existen varias opiniones de los eruditos sobre la fecha del Éxodo. Una bien interesante, que me enteré ahora estudiando este libro, aparece en Primera de Reyes capítulo 6, versículo 1, que es durante la construcción del templo de Salomón. Dice que el templo se comenzó a construir en el año 480 después del Éxodo. Así que ahí ya nos da una fecha de referencia, año 480 después del Éxodo. Salomón empezó a reinar en el año 970 antes de Cristo y esta fecha se obtiene utilizando la batalla de Carcar en el año 853 como fecha de inicio. Después les voy a comentar un poco de esa batalla de Carcar. Y el templo fue construido en el año cuarto del reinado de Salomón, o sea, en el año 965. Si, como los años antes de Cristo, cuando uno va para atrás, aumentan el número, entonces, si uno retrocede del 965 a.C., retrocede 480 años, la fecha del éxodo quedaría alrededor del año 1445 a 1460, 1446 a.C. ¿Cuál es la batalla de Carcar? Se preguntarán. Bueno, la batalla de Carcar está descrita por el rey Salmanzar III, me parece, que era del imperio asirio. Y esta batalla está descrita en la estela de Kurk, y esta estela de Kurk se puede encontrar en el Museo Británico. ¿Cuál es la batalla de Karkar? La batalla de Karkar se dio entre Salmanzar III, rey de Asiria, y una coalición de reinos de la zona de Israel y Siria. De hecho, en esta batalla se nombran a dos personajes bíblicos, que fue el rey Acab, el famoso rey Acab, con el que interactuó por mucho tiempo el profeta Elías, esposo de Jezabel, quien entró en alianza con el rey de Siria llamado Ben-Hadad, me parece que era el nombre. Entonces ellos entran en alianza, Ben-Hadad con Acab, rey de Siria, y se enfrentan a Salmansar III, según lo que relata esta estela de Kurk. Y esta batalla se puede datar de forma bastante fidedigna y se ha datado en el año 853 a.C. Entonces uno hace los cálculos hacia atrás y puede llegar al reinado de Salomón, que queda en el 970, y luego hacemos el cálculo que ya les mostré,
en cuanto a la construcción del templo y la fecha finalmente del éxodo 480 años antes. Si no, si la explicación fue un poco enredada, pueden pausar el video a, y volver atrás y volver a escucharla. Así que eso, es bien interesante darle fecha más o menos plausible a todo esto, porque así nos colocamos lo que leemos en la historia. Y eso yo creo que es lo más interesante de estudiar, o uno de los elementos más interesantes de estudiar la Biblia, colocarlo en el plano histórico y no simplemente eh, tomarlas como si fueran fábulas. Esto determinaría la fecha que dimos antes, en 1445 a.C., que el éxodo sucedió durante la 18ª dinastía egipcia. El faraón opresor sería Tutmosis III, que reinó entre el 1490 y el 1436. Y el faraón del éxodo sería Amenofis o Amenhotep II, que reinó entre el 1436 y el 1407. Algunos creen que la evidencia de Jericó se basa Algunos creen que la evidencia de Jericó se basa en el hecho de que no hubo trato diplomático entre Jericó y Egipto durante el reinado de Amenofis III. ¿Y esto por qué? Y esto, si las fechas coinciden y tienen sentido, es porque en esas fechas Jericó debiese haber estado destruida por por el ejército de Israel, que de hecho fue la primera ciudad donde pararon cuando ya entraron en Canaán. Así que si Jericó fue destruida por los israelitas, no habría posibilidad de que el sucesor de Amenofis II tuviera relación con Jericó. Una segunda evidencia es que los textos de Amarna registran la correspondencia diplomática escrita en Ostra sobre Abirú controlando la tierra de Canaán, bajo el reinado de Amenofis III, el que habíamos mencionado antes. A Virú no sé si se están refiriendo a los hebreos, y eso sería bastante interesante, que ya para Amenofis III, que era el que ya no tenía correspondencia con Jericó, hubiesen estos Abirú estuvieran controlando la tierra de Canaán. Eso también sería una evidencia bastante interesante en favor de la fecha de estos acontecimientos que estamos estudiando. Y también, si la fecha, estábamos hablando que la fecha tentativa para el éxodo estaba entre 1445 y 1290, si fuera la última fecha, 1290, el periodo de los jueces no hubiese sido tan prolongado, si se considera el siglo XIII antes de Cristo como la fecha del éxodo, porque el periodo de los jueces se extiende aproximadamente por 300, 400 años. Entonces, la primera fecha, 1445, haría más justicia a la idea de un periodo de los jueces extendido hasta cerca de 400 años. Ya las fechas para el reinado de David, de Saúl, de Salomón, como estábamos hablando anteriormente, son un poco más claras. Pasamos ahora a las fuentes para corroborar el contexto histórico. Hay elementos en el libro de Números que, que reflejan de manera especial la cultura egipcia. El primero es la distribución por tribus en el campamento hebreo y el arreglo de las tribus para marchar. Esto concuerda exactamente con el orden usado por Ramsés II en su campaña contra Siria, registrados en los textos de Amarna. Estos documentos cananeos, que datan del periodo de 1300 a.C., describen las interacciones sociales, políticas y religiosas entre Canaán y Egipto. ¿A qué se refiere esto? Que el campamento de Israel se distribuía de la siguiente manera. Habían 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste. Y al centro del campamento estaba el tabernáculo de reunión, donde se encontraba el arca del pacto. Entonces dicen que esta fue la forma como el campamento del ejército de Ramsés también se distribuía, y al centro del campamento egipcio em, se encontraba el campamento, o la tienda de Faraón.
Entonces, esta forma como se organizó Israel en el desierto tiene, hace eco con esta costumbre egipcia. Mal que mal, los hebreos venían saliendo de 400 años de vivir en tierra egipcia. Y lo interesante también de el campamento o el tabernáculo de reunión al centro era básicamente reconocer a Dios como el rey sobre ellos. De hecho, esto era una nación teocrática con Dios como rey, o era la intención de Dios desde un principio, hasta la llegada de los reyes ya en el periodo de Saúl. Así que eso es como bien interesante. Y también dice que ya también es importante notar que esta disposición y arreglo egipcio cambió según observamos en los bajos relieves asirios del primer milenio. Los asirios que ya aparecen en el siglo décimo, noveno, aproximadamente, décimo o noveno, antes de Cristo, ellos acampaban en círculo, no tomaban esta disposición que tenía el campamento hebreo. Así que también esto tiene, hace sentido que la fecha del Éxodo y todos los acontecimientos que ocurrieron en el desierto se ubique más cerca del siglo XIV eh, antes de Cristo, 14 o 15 por ahí. Otro elemento dice que las trompetas de plata de número 10 también reflejan una fuente egipcia. Los arqueólogos han encontrado que se menciona en el reino de Tutankamón, fechado aproximadamente en el 1350 a.C. También estas trompetas de plata, que servían para fines religiosos y civiles, aparecen en los textos de Amarna. Y la última referencia es que los carros jalados por caballos fueron introducidos en Egipto por los Ixos, reyes semíticos de la dinastía quinceava y dieciséisava. Los, los carros jalados por bueyes también eran algo único de Egipto. Se ven en la campaña contra Siria de Tutmosis III en el 1470 a.C. El pueblo de Canaán no conocía bien estos vagones, probablemente porque el territorio cananeo era muy montañoso. En estos carros se mandó a traer a Jacob, claramente se menciona eso, cuando José manda a buscar a su padre, lo manda a buscar en carros. Así que José tiene que haber vivido y servido como segundo después de Faraón, o después de los Hicsos, o incluso durante el periodo de estas dinastías quinceava y dieciséisava, que haría bastante sentido que reyes extranjeros, se me está yendo un poco la voz, haría bastante sentido que reyes extranjeros, reyes semíticos, hubiesen considerado a un semita para colocarlo como segundo del reino y que estuviera solamente debajo de la autoridad de Faraón. Pero ya para el tiempo de José, los carros introducidos por los Ixos estaban presentes y prueba de ello es que a Jacob lo mandaron a buscar en carro, como aparece en Génesis capítulo 45. Y también fueron usados carros de bueyes, en este caso, en el capítulo 7 del libro de Número. Entonces, eso también es una evidencia de que el pueblo de Israel venía de Egipto y venía de Egipto después del reinado de los Hicsos, que fueron los que introdujeron en Egipto los carros. Eso, como contexto histórico para corroborar em, el contexto que estamos estudiando en el libro de Números. ¿Qué más? Avanzando. Me pasé acá. Me dan un segundo. Acá. El contexto, las unidades literarias. Vamos a hacer un breve bosquejo basado en la ubicación geográfica. Los capítulos 1 al 10 es la preparación en el monte Sinaí para el viaje hacia la tierra prometida. Bueno, en el mapa que voy a mostrar después voy a detenerme un poco a comentar. En los capítulos 10 al 21 es el viaje a la tierra prometida, em, que se dividen en capítulos 10 al 12, que van camino a Cades Bernea. En el capítulo 13 al 20 se encuentran en Cades. Me parece que en estos capítulos ocurre la rebelión de los espías malvados, que dan un falso reporte y comienza la debacle y la condenación lamentable de Israel. Y
del capítulo 20-21, dice desde Cabes. No sé si aquí comienzan los 38 años de peregrinación en el desierto. Y del capítulo 22 al 36 son los eventos en las planicies de Moab. Aquí hay un mapa que salió delante, que aparece en muchas Biblias que uno tiene, salen mapas al final. Y aquí los voy a dejar un poquito por si quieren poner pausa. Esto lo pueden encontrar fácilmente en internet, de todas maneras. Pero básicamente parte la posible ruta que tomó el éxodo, partiendo de Ramsés, pasando por Sucot, em, donde se realizó, y después el punto 3 en Pi Hahirot, donde se hizo el cruce del Mar Rojo. Esto ocurre hasta Éxodo capítulo 20, llegamos al punto 7 y 8. El punto 8 es el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 20 se recibe el arca, disculpen, se reciben los 10 mandamientos. Y después prácticamente el resto del libro de Éxodo, como también todo el libro de Levíticos, se desarrollan en esta zona a los pies del Sinaí, en el desierto del Sinaí, donde acampan. Todo el libro de Levítico se desarrolla acá. Y recién en el capítulo 10 del libro de Números es cuando salen hacia Cades Barnea. Y Cades Barnea lo marqué aquí con rojo, que está a las puertas de Canaán. Desde Cades Barnea se envían los espías a la tierra prometida. Y en Cades Barnea tengo toda la idea de que fue aquí, en el desierto de Sin, donde pasan los 38 años de condenación, porque en Cades Barnea es donde se revelan, producto del reporte de los 10 espías malvados, y, y pasan 38 años hasta que esos 600.000 hombres de guerra, que es aproximadamente el número que da el primer censo, de 20 años hacia arriba, perecen y se levanta una nueva generación, y el segundo censo del capítulo 26 también arroja un número muy similar, cerca de 600.000 hombres de guerra, demostrando que la misericordia del Señor no se acortó con el pueblo de Israel, y si bien pereció una generación completa, se levantó una que la igualaba en número, o que no hubo gran pérdida de número de hombres de guerra, porque la misericordia del Señor no se apartó de su pueblo. Así que eso, esta ruta, y especialmente los acontecimientos que ocurren desde la salida del Sinaí hasta Cades Barnea, los vamos a ir viendo en detalle en la medida que avancemos en el estudio del libro de Números y cuando vayamos yendo capítulo por capítulo. Así que este mapa yo creo que va a aparecer de forma bastante frecuente en estos estudios. Verdades principales. Y con esto ya estoy cerrando lo que es la introducción al libro de Números. Dice que el libro de Números es una continuación histórica que comenzó en Génesis, como les decía al principio, pero debe recordarse que no es historia occidental, sino historia teológica del Cercano Oriente. Los eventos no se registran exhaustivamente en orden cronológico, sino que se seleccionan para revelar el carácter de Dios y de Israel. Y esta es la sección final, y con esto vamos a ir cerrando, que ¿qué cosas muestran el carácter de Dios? Primero vamos a ver su presencia, que se ve en la nube. La nube se posó sobre el lugar santísimo en el tabernáculo, y Dios aceptó el tabernáculo y sancionó sus protocolos como la manera y el lugar donde Dios se podía encontrar con el ser humano. La nube guió al pueblo, eh, Dios estaba con ellos y los dirigía por medio de su presencia. Eso aparece en el capítulo 9 del libro de Números. La nube materializaba la presencia de Dios, revelándose a sí mismo a Moisés. La nube también se convirtió en el símbolo de la presencia de Dios en juicio, así como también en revelación. La nube, y esto es bien interesante, era el símbolo visible de la presencia de Dios, no solo para Israel, sino también para las naciones vecinas. ¿Por qué les digo que es interesante? Hay canales de YouTube, especialmente uno de un arqueólogo. A ver si después que termine este video lo deje disponible en nuestro canal de YouTube. Voy a colocar un link de este arqueólogo que hace videos desde la tierra de Israel,
Y hay un video donde habla de Balaam, de los 5 montes a los que lo llevó Balac, rey de Moab, para que maldijera a Israel. Y la visión de la planicie donde se encontraba Israel es muy sobrecogedora. Es una planicie donde un campamento de, no sé, 2 millones de personas, no sé cuánto era el número del pueblo de Israel que había salido de Egipto, se hubiese visto con toda claridad desde esos montes. De hecho, el video es bien gráfico porque el hombre se mueve, este arqueólogo cristiano, se mueve de un monte hacia otro y se ven de diferentes ángulos el lugar donde debió haber estado el pueblo de Israel. Y imagínense, cuando vean este video, que les voy a dejar en la descripción, imagínense una nube cubriendo a esa gran multitud de cerca de 2 millones de personas. La presencia del Señor era visible acompañando a su pueblo y con justa razón los pueblos de Canaán, al saber que Israel se acercaba, estaban muertos de miedo, como se puede leer en el libro de Josué, los habitantes de Jericó. Me parece que dice que sus corazones se habían vuelto como agua a causa del temor que había Dios infundido en ellos, producto de cómo había Dios humillado al imperio más grande de la época, que era Egipto. Y Egipto tenía relación con Canaán, había tenido conquistas en la tierra de Canaán, entonces que la potencia militar de la época hubiese sido humillada por el Dios que se manifestaba en esa nube, era solamente razón para que ellos se murieran de miedo, porque ese Dios, el Dios de ese pueblo, se acercaba junto a esa nación. De hecho, la fama del Dios de Israel se remonta incluso 400 años después, como lo vemos en el libro de Samuel, primera de Samuel, cuando llega el arca del pacto en el tiempo de Elí, cuando al campamento de Israel, cuando estaban batallando con los filisteos. Y los filisteos dicen, esforcémonos porque ha llegado el Dios, o los dioses, no recuerdo muy bien, el Dios que humilló a los egipcios. Así que la fama del Dios de Israel, ese Dios que se manifestaba en la nube, trascendió al tiempo e incluso 400 años después los filisteos aún lo recordaban. Dice, la presencia de Dios, simbolizada en la nube, durante el éxodo y la peregrinación por el desierto se suspendió cuando los israelitas entraron a la tierra prometida. Pero Dios seguía con ellos simbólicamente por medio del arca del pacto. Seguimos con esta sección, principales verdades sobre el carácter de Dios. Vemos su gracia y misericordia. Su presencia continúa con ellos aún en medio de las quejas y el rechazo de los líderes que Dios designó. Ahí nuevamente las referencias. Las provisiones de Dios para el pueblo en el desierto fueron, aparte de su presencia, fueron agua, que esto se dio tanto cuando Dios permitió, no sé si las aguas de mar ocurrieron en Éxodo o en Números, pero hay varios eventos donde Dios les permite tener agua. Cuando les endulza aguas amargas en Mara, cuando Dios le da también agua de la roca, que esto ocurrió en 2 ocasiones, em, y también les dio alimento, que fue el maná, por ejemplo, que esta era una porción diaria, y que solamente en el Shabbat no caía maná, pero el día viernes caían 2 porciones para que tuvieran para el Shabbat. También les dio codornices en 2 ocasiones también. Dios les proveyó de vestimenta que nunca se desgastaron. Y también Dios les dio la nube que habíamos comentado en el punto anterior. Y la nube les daba sombra, les daba luz, les daba dirección y revelación. De hecho, los 2 primeros puntos me recuerdan esa preciosa alabanza que cantamos cuando vamos a la calle. Cuando Dios a las huestes de Israel, que la encuentro una alabanza que me llena y que cuando la canta un grupo grande de hermanos, estremece el corazón y se erizan los pelos. Dice, el coro dice, en el fuego de noche fue, y en la nube de día está, el Señor que libró de la cruel esclavitud, devolviendo la libertad a su pueblo que escogió
que a la voz de su gran libertador venció sin ningún temor. La sombra y la luz. En el fuego de noche fue, dándoles luz, y en la nube de día está, dándoles sombra también. Me disculpan el canto, pero que me encanta esta alabanza y recordando lo que simbolizaba la nube, es inevitable traerla a la memoria. El último punto, su atención a la intercesión de Moisés. Dios estuvo dispuesto a darle oído a la intervención de Moisés, siendo Moisés en este punto un, un tipo, una figura de Cristo, que es en nuestro abogado delante de Dios. El último punto, en que dan también cuenta del carácter de Dios, es su justicia y santidad. Castigando, por ejemplo, se manifestó su justicia y santidad castigando 38 años de peregrinación en el desierto a los israelitas. Esto va a aparecer en el capítulo 14 del libro de Números. El castigo a Moisés para no entrar en la tierra prometida. La muerte de Coré, de Datán y Abiram, que eran los líderes de Rubén, en el capítulo 16. La plaga contra el pueblo, que rechazó el liderazgo de Moisés y de Aarón, que también ocurre en el capítulo 16. Y también el castigo a la idolatría en Sittim, que fue juzgada con la muerte de los ofensores a manos de los levitas. Esto va a ocurrir en el capítulo 25 del libro de Números. Y con esto ya daríamos por finalizada la introducción al libro de Números. Nos tomó 36 minutos y yo creo que no tiene mucho sentido seguir alargando esta introducción. Los dejo invitados para lo que va a ser el capítulo 1 del libro de Números. Y como les digo, el formato se va a ir definiendo en la medida que avancemos. Vamos a ir quitando cosas, agregando cosas. Yo creo que la introducción a los libros va a tener este nivel de detalle. Y voy a ver si el apoyo con diapositivas es algo que le gusta a los hermanos, o si no, simplemente una exposición mirando la cámara. Ahí me pueden dejar en los comentarios cuál es el, el formato que más les acomoda, y los invito, si Dios quiere, para la próxima semana o la semana subsiguiente para ver el capítulo 1. Voy a ver cómo estoy de tiempo. Como son repasos generales por capítulo, pronto vamos a alcanzar a la escuela dominical de nuestra iglesia y posiblemente sobrepasarla. Y vuelvo a la idea inicial. La idea es que estos estudios sean simplemente un apoyo. Bajo ningún motivo, o sea, bajo ningún aspecto buscan reemplazar lo que son los estudios bíblicos, sino que sean de un material de apoyo disponible en la red para todos nuestros hermanos. Así que eso, les mando un gran abrazo, deseando que Dios les bendiga, y nos vemos en el próximo estudio bíblico de la última banca, que va a abarcar el capítulo 1 del libro de Números. Dios les bendiga grandemente.